Recording in progress. Muy bien, seguimos entonces. No se olviden en el chat, por favor, colocar sus nombres para la asistencia. Me han indicado que tienen que hacer eso, así que vayan haciendo eso. Perfecto, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, doctor. Listo, seguimos entonces. Bueno, estamos en la parte de la clínica de la leucemia. Perdón, no sé, estamos bien. Muy bien, entonces estamos en la parte de la clínica de la leucemia mieloide aguda. Evidentemente hay un síndrome anémico porque mi paciente puede tener astenia porque puede hacer hemorragia, es lo que está aquí arriba, primero anotado, ¿no? Los demás síntomas son recurrentes, decíamos, a la infiltración orgánica, como las imágenes que hemos visto, ¿no? De eh, ese paciente que tenía una infiltración a nivel gingival y de que tenía el infiltrado a nivel de la órbita, ¿sí? Y también puede existir un síndrome que se llama leucostasis, ¿sí? Y eso tiene que ver, ¿no? Porque cuando estos blastos que son inmaduros alcanzan la circulación, aparte de infiltrar tejidos, ¿no? Causan un aumento de la viscosidad sanguínea, ¿no? Por eso se habla de leucostasis, ¿no? Estos blastos lo que hacen es, al volver la sangre, el flujo sanguíneo más denso o más viscoso, afectan al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, el paciente puede tener cefalea, puede tener un rebajamiento del nivel de conciencia, puede tener visión borrosa, ¿no? Y eso tiene que ver con la obstrucción que pueden causar estos blastos de la microcirculación, ¿no? Si ocurre, por ejemplo, a nivel del sistema genitourinario,
el paciente puede tener incluso priapismo, ¿no? Básicamente esos serían los síntomas, ¿no? Laboratorialmente, mi paciente puede tener anemia, pero no es una regla, ¿sí? No pasa en todos, pero puede pasar, ¿sí? Lo mismo con la plaquetopenia, ¿ya? En la leucometría, que está por aquí, ¿no? Que es esa medición que hacemos de los leucocitos, saben ustedes que el reporte sale así, ¿no? Cantidad de leucocitos totales, ¿no? Si es que hay muchos blastos que salen a la circulación, este aparato identifica los blastos como si fueran leucocitos, ¿no? Por eso es que el reporte sale que hay leucocitosis. Pero si los blastos, ¿no? Que no son leucocitos maduros, se quedan confinados en la médula ósea, evidentemente puede haber leucopenia. Así que vamos a decir que la leucometría puede ser variable, ¿sí? Si es que hay muchos de estos blastos que salen, ¿no? A circulación, hablamos de leucocitosis. Pero si se van a quedar confinadas a la médula ósea, hablamos de leucopenia, ¿sí? Básicamente es eso. Ahora, si se hace un frotis de sangre periférica, como está en esta imagen que pueden ver por acá, ¿sí? Esta que está por aquí, ¿no? Este es un hallazgo específico, ¿no? En el que se encuentra un infiltrado, ¿no? Aquí de bastones, que se llama bastones de Auwers, ¿no? Que está acá, ¿no? Básicamente, esta imagen tiene una acumulación, ¿no? De bastones en la periferia, ¿no? Si encontramos esto, estamos siempre ante una leucemia mieloide aguda, ¿no? Es un signo muy importante, un hallazgo muy importante, ¿no? Ahora nos vamos hacia el diagnóstico, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, ¿sí? Ustedes pueden solicitar un mielograma, ¿sí? En el mielograma, si yo encuentro que más del 20% de esas células son blastos, eso me establece ya el diagnóstico de leucemia, ¿no? Mieloide aguda, ¿no? Por la presencia de más del 20% de blastos, ¿sí? También, ¿se acuerdan? Hemos hablado que estas células que están enfermas, nuestros blastos, se manifiestan con proteínas en su superficie, los famosos cluster designation, que son estos CDs que están por acá, ¿no? En la leucemia aguda, ¿no? Mieloblástica aguda, hay un patrón esperado, ¿sí? Hay un patrón esperado que es siempre va a existir la presencia del CD34, CD33, CD14 y el CD13. Son estos entonces los marcadores clásicos de la leucemia mieloide aguda. Siempre que van a estar presentes, yo sé que estoy ante una leucemia mieloide aguda. Entonces, primera cosa, mielograma con más del 20% de blastos, que son esas células inmaduras, o un inmunofenotipaje, ¿no? Que es ese estudio para medir los clústeres. Si encuentro CD33, CD34, CD3 o CD14, que son los marcadores específicos de este tipo de leucemia, pues ya puedo establecer también el diagnóstico. Y para finalizar, existen alteraciones citogenéticas, ¿no? Hay inversiones, ¿no? Y también hay traslocaciones. Por ejemplo, aquí está una traslocación del cromosoma 8 con el 21. En la leucemia M2 encontramos una traslocación, ¿no? Del cromosoma 15 con el cromosoma 17, ¿no? Y en la M3 también hay una inversión del cromosoma 16, ¿no? Entonces, este patrón, ¿no? Puede existir específicamente en ciertos tipos de leucemias, ¿no? En tratamiento, vamos a decir que hay que saber que todo paciente que tiene anemia por una hemorragia, pues necesito ofrecerle soporte transfusional. El pilar del tratamiento básicamente empieza con el soporte transfusional, ¿no? Tengo que mantener a mi paciente con por lo menos una hemoglobina de 8, ¿no? Y si mi paciente está sangrando, pues tengo que transfundirle plaquetas también.
Eso va a resultar importante, ¿no? Esto hacemos, por supuesto, para evitar o prevenir, ¿no? Manifestaciones que puede haber después, si es que los niveles de plaqueta caen o si la anemia empeora, ¿no? Entonces, para prevenir que el paciente tenga consecuencias graves, tenemos que dar soporte transfusional. Ahí empezamos todo, ¿no? Para la coagulación intravascular diseminada, que es propio de la tipo M3, el tratamiento específico es el ácido transretinoico, ¿sí? Se llama ATA, ¿no? Todas las personas que tengan esta variante M3, no es necesario esperar a que empiece a sangrar, ¿no? Yo ya sé que esta variante M3 tiene una predisposición grande por hacer coagulación intravascular diseminada. Por eso tengo que iniciar de manera precoz el tratamiento específico con este ácido transretinoico, que es el ATRA, ¿no? Evidentemente, los dos primeros son de soporte. El tratamiento específico es quimioterapia, ¿no? En cuanto al tratamiento específico, nosotros no lo vamos a discutir aquí aún, ¿sí? Pero sabemos que la quimioterapia forma parte del tratamiento específico, ¿no? Solamente estamos viendo acá un panorama más general, ¿no? En términos de pronóstico de mi paciente, hay diferentes marcadores, ¿no? Que existen, son, digamos, predictores de mal pronóstico, ¿no? Que serían básicamente la presencia de una leucocitosis de más de 50,000, incluso puede ser 70,000, ¿no? Porque hay muchísimos blastos en la periferia. Eso me va a indicar una enfermedad más grave, si quieren, más proliferativa. Si es más proliferativa, es por lo tanto más agresiva, ¿sí? La segunda cosa, en cuanto a los marcadores, esos clusters designation, la presencia del CD34 es de peor pronóstico y de mayor mortalidad, ¿sí? Sería el segundo marcador de mal pronóstico. Lo mismo con los subtipos M0, M1 y M7. Estas tienen un pronóstico siempre más grave, ¿no? Y finalmente, la edad del paciente. Cualquier paciente con una edad mayor, ¿no? A 60 años, yo puedo pensar que tiene además otras comorbilidades, van a hacer que la leucemia sea más grave y mortal, ¿no? Entonces, en resumen, los marcadores de mal pronóstico, ¿sí? Es una leucocitosis grande, ¿no? Más de 50,000, la presencia de un marcador, el CD34, o que se trate de un subtipo M0, M1, M6 o M7, y también la edad, ¿sí? Todo esto, obviamente, va a ser de mal pronóstico, ¿no? Además de esto, no está aquí anotado, pero existe ciertas personas que tienen proteínas de membrana MDR, que significa multiresistencia a los fármacos quimioterapéuticos. Entonces, obviamente, estas personas que tienen resistencia a estos fármacos que se utilizan para hacer la quimioterapia van a tener muchísimo peor pronóstico, ¿no? Con todo esto, entonces vamos a seguir y vamos a hablar ahora de la leucemia linfoide aguda, ¿no? Lo primero que vamos a decir acerca de esta otra leucemia es que esta particularmente es la más común en niños, ¿no? Y vamos a regresar a esta imagen otra vez para tener esa visión general de la médula ósea en su funcionamiento normal, ¿no? Entonces, mira, diferente a la leucemia mieloide aguda, ahora estamos hablando de la parte de arriba de la imagen. Antes estábamos abajo, ¿no? Pero ahora estamos hablando de la parte de encima, ¿no? Básicamente por aquí, ¿sí? Esta, ¿no? Esta es la parte que va a sufrir este bloqueo, ¿no? Entonces, hay algún tipo, ¿no? De bloqueo que se va a instaurar en la maduración que va a afectar específicamente al linaje linfoide. Como se fijan aquí hay 1, 2 y 3 puntos de bloqueo señalados, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Como se fijan, estos subtipos, ¿no? Tiene que ver básicamente con el punto de bloqueo o en qué momento de la diferenciación es que ha ocurrido un bloqueo, ¿no? Si se fijan, aquí está, por ejemplo, el L1,
que ocurre cuando hablamos de los linfocitos pre-B y pre-T, ¿no? Son los progenitores de ese linaje, ¿no? Que se van a convertir después en los linfocitos T y en los linfocitos B, ¿no? Si tengo un problema en la maduración acá, entonces tengo una leucemia linfoide aguda tipo 1, que es la variante que se conoce como la variante infantil. ¿Por qué? Porque es la más común en la infancia, ¿no? Pacientes que tienen síndrome de Down, por si acaso, tienen mayor riesgo de este tipo particular de leucemia. ¿Ya? Entonces, niños y pacientes con síndrome de Down son los que van a hacer leucemia linfoide aguda del tipo L1, ¿sí? No se olviden de ese dato, lo vamos a poner acá, ¿sí? Entonces, la L1, como está acá apareciendo, es la variable infantil, ¿no? Esta variable infantil se llama así porque es bastante común en niños y en pacientes con síndrome de Down, ¿sí? Muy bien. También existe un subtipo L2 que ocurre un poco más adelante en ese proceso de maduración, mejor dicho, de diferenciación, ¿sí? Correctamente sería de diferenciación, ¿no? Entonces, esta de L2 es la variable del adulto, ¿sí? Y lo que tenemos que entender sobre esta es que es la de mayor eh, mal pronóstico, ¿sí? Y está por acá, ¿sí? Esta variable L2 es la variable del adulto, ¿sí? Y la L3, que está por acá, ¿sí? Esta L3 es un tipo de leucemia, dice Burkitt-like, ¿no? Altamente agresiva, que está relacionada con el linfoma no Hodgkin, que en algún momento vamos a discutir, ¿no? Entonces, L1 variable infantil, L2 la variable del adulto y L3 la relacionada con el linfoma no Hodgkin, ¿no? Esas serían básicamente, ¿no? Las variables que existen en la leucemia linfoide aguda, ¿no? Vamos a avanzar. Ahora, si hablamos de la clínica, ¿no? De este paciente, muchas cosas van a ser semejantes con la leucemia mieloide aguda. Digamos que comparten algunos síntomas, ¿sí? Pero, lo que tenemos que entender es de que aparte de que pueda haber fatiga, anemia, pérdida de peso y que se perjudique la maduración, ¿no? De las plaquetas y pueda haber sangrados, existen algunas particularidades que vamos a intentar comprender, ¿no? El caso es que la leucemia, esta que es, perdón, no estoy admitiendo a alguien, esta que es la linfoide aguda, ¿sí? Va a tener cierto tropismo con determinadas regiones de nuestro cuerpo. Saben que tropismo quiere decir predilección, predilección. Entonces, esta leucemia linfoide aguda va a tener predilección, por ejemplo, por los huesos. Por eso es que acá está anotado en el primer espacio, si se fijan, que los pacientes que tengan leucemia linfoide aguda, ¿sí? Van a cursar frecuentemente con dolor óseo hasta en un 80% de los casos, ¿sí? Es un dolor muy importante, ¿no? Bastante exacerbado y bastante frecuente. Tal es así que el 80% de los pacientes que tengan leucemia linfoide aguda van a tener y van a experimentar ese dolor óseo, ¿sí? Es importante saber que en pediatría, por ejemplo, un paciente que tiene leucemia linfoide aguda, eh, además de tener este dolor óseo, ¿no? Otra cosa que puede presentar es una adenomegalia cervical, ¿sí? Porque otra vez está presente el tema del tropismo. Estas células de la leucemia linfoide aguda tienen predilección también por los linfonodos. Por lo tanto, van a ir ahí a localizarse y van a presentarse hasta en un 75% de los casos, ¿no? A ver, no sé si tengo por acá. Ahí está, justamente está ahí la imagen, ¿no? Entonces es un niño que tiene evidentemente, ¿no?
una acumulación, ¿no? Unos ganglios infartados, ¿no? Una acumulación por este tipo de células, ¿no? Entonces tiene adenomegalias cervicales, o puede ser generalizada también, ¿no? 75% de los pacientes van a presentar esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de, sí, es importante también, acá está, ¿no? Dice masas mediastinales, ¿no? En el subtipo de las células T del timo. Esto quiere decir que puede existir incluso una masa a nivel del mediastino, porque estas células van a ir y van a acometer al timo y ahí se van a acumular, provocando una masa mediastinal, ¿no? ¿Qué más es importante saber? Aquí abajo dice acometimiento del sistema nervioso central y testículos. Acá lo importante que tenemos que saber, muy importante, es que estas células se esconden en determinados sitios. Y uno de esos sitios es el sistema nervioso central y los testículos. Por lo tanto, un paciente que recibe tratamiento para su leucemia linfoide aguda puede ser que haga una remisión, pero si existen células leucémicas, linfoides, agudas, que se han ocultado en el sistema nervioso central o en los testículos, este paciente va a hacer una recidiva. Eso quiere decir, ¿no? Aquí les voy a mostrar una imagen, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Que en los testículos de los pacientes se pueden acumular estas células defectuosas, ¿no? Y como se esconden acá, en los testículos o en el sistema nervioso central, por ese tropismo que también existe por el sistema nervioso central, mi paciente, por más que haga una revisión, luego va a hacer una recidiva. Esto pasa porque la quimioterapia no consigue atravesar la barrera hematoencefálica. Es un punto muy importante. Entonces, sabemos actualmente que la quimioterapia para la leucemia linfoide aguda no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando las células se van a esconder, no hay nada que hacer, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en ese testículo que ves, está ahí infiltrado por células neoplásticas, muy característico de la leucemia linfoide aguda. Y básicamente, en esa circunstancia, pues no hay mucho que se pueda hacer, ¿sí? La recidiva es altamente probable, ¿sí? Ahora, acá abajo dice fiebre, ¿sí? Fiebre. Y sobre eso, lo que tienen que saber es que la fiebre en la leucemia linfoide aguda es más común que en la leucemia mieloide aguda, nada más, ¿sí? Si el paciente tiene más fiebre, ¿sí? Ahora, laboratorialmente, ¿qué va a tener mi paciente? Neutropenia. ¿Por qué tiene neutropenia? Porque hay mucho linfocito, porque afecta al linaje linfoide, ¿no es cierto? Ese linaje linfoide que está enfermo está perjudicando a la formación de los neutrófilos, ¿no? Por lo tanto, mi paciente va a tener una neutropenia, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Linfocitosis. Evidentemente hay una producción exagerada de linfocitos. Por eso hay linfocitosis. Y de eso no nos importa, creo que nada más. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Diagnóstico. Muy bien. Tengo que saber cómo está esa médula. Y para estudiar la médula, ya sabemos que solicitamos un mielograma. En el mielograma, lo que vamos a encontrar va a ser básicamente un aumento de los linfoblastos. Sabemos qué quiere decir blasto, ¿no? Son linfoblastos, células linfoides inmaduras, ¿no? Que van a estar más de 20 al 25% en un conteo de células, ¿no? Y claro, si hacemos un inmunotipaje, va a haber ciertos marcadores también, ¿no? Determinados de la leucemia linfoide aguda. Esos marcadores van a ser el CD5, el CD19 y el CD20, ¿no? Que son específicos, ¿no? Y están presentes siempre en las leucemias linfoides agudas. ¿Qué más? ¿Qué más? En el citotipaje, ¿no? Existe ciertas translocaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, la translocación del cromosoma 12 por el cromosoma 21.
básicamente eso, ¿no? Y eso que dice hiperploidía es porque hay un aumento de cromosomas. Realmente los pacientes que tienen leucemia linfoide aguda, no los niños, tienen más cromosomas de los normales. Saben que son 46, pues estos pacientes tienen más, ¿sí? Esa es una característica también, por eso dice aquí hiperploidía, ¿sí? Ahora, tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Obviamente, vamos a usar los tratamientos quimioterápicos específicos, ¿no? Pero también necesitamos una visión general en cuanto al tratamiento, ¿no? Y lo primero, ya sabemos que es en las leucemias, hacemos, ¿no? Un soporte transfusional, ¿no? Soporte transfusional, que es la parte inicial, ¿no? Si mi paciente necesita glóbulos rojos, pues le damos. Si necesita plaquetas, le damos, ¿no es cierto? No vamos a esperar a que empiece a sangrar o que haga una anemia grave. Entonces le damos, ¿no? Ahora, el tratamiento específico para inducir la remisión de la enfermedad, si quiero destruir esas células leucémicas linfoides, ¿no? Defectuosas, consiste en dar corticoide más vincristina más L-asparaginasa, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta, ¿no? Lo que te dije hace rato, ¿no? Si es que existen células, ¿no? Linfoides que se han ocultado en el sistema nervioso central, ¿no? Que van a quedar escondidas, este tratamiento que está acá anotado va a ser ineficaz. Porque una vez más, los corticoides, la vincristina o la asparagina, no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Por lo tanto, es necesario hacer profilaxis del sistema nervioso central. ¿Cómo se hace la profilaxis? Pues la profilaxis la vamos a hacer, ¿no? Siempre con metotrexate intratecal y radioterapia en dosis menores. Entonces, metotrexate intratecal, ¿sí? Y radioterapia con dosis bajas. Si se fijan ahí, dice, por ejemplo, joules kilogramos, es esa GY, ¿no? 12 joules kilogramos, ¿no? Así se mide, por si acaso, la radioterapia, ¿no? Y ese valor que está ahí corresponde a la cantidad de energía que es absorbida por el tejido, ¿no? Eso se hace cuando quiero hacer profilaxis, ¿no? Pero si el paciente tiene leucemia meningia, o sea, quiere decir que ya ha habido una invasión o un acometimiento del sistema nervioso central, ya no tengo que hacer profilaxis. Entonces necesito hacer radioterapia a dosis más elevadas. Ahí está anotado, hasta 24, ¿no? Hasta 24 joules kilogramo, ¿no? En otras palabras, y en resumen, el tratamiento, soporte transfusional siempre. Tratamiento específico, corticoides, vincristina, L-asparagina. Si es que existe la posibilidad de hacer profilaxis, quiere decir que es un diagnóstico precoz de mi paciente, pues tengo que hacerla con radioterapia a dosis baja. Eso es 12 joules kilogramo, peso, ¿no? Asociado a metotrexate intratecal. Pero si ya hay acometimiento meningio, quiere decir que el sistema nervioso central ya está afectado. En ese caso, la radioterapia tiene que ser con dosis elevadas, hasta 24 joules kilogramo. Eso, muy bien. Ahora nos toca hablar acerca de la leucemia mieloide crónica, que va a ser muy diferente a la leucemia mieloide aguda. Esta es crónica. Recordemos que la mieloide aguda existía un bloqueo en la maduración, ¿no? Es una célula madura, básicamente, inmadura en realidad, perdón, que acaba perjudicando a las demás. Eso pasaba en la leucemia mieloide aguda, ¿no? Es una célula inmadura que acaba perjudicando a las otras, ¿no? Que va a la circulación, que puede infiltrar ciertos órganos, como hemos visto, ¿no? Acá, en la leucemia mieloide crónica, lo que hay es una mutación, por eso está acá este dibujo, ¿no?
hay una mutación que no se puede explicar por qué ocurre. En realidad no hay una explicación del por qué ocurre. Pero lo que pasa es que esta célula va a conseguir madurar, ¿sí? O sea, madura, ¿sí? Pero tiene dos defectos. El primero es que esta mutación provoca una replicación descontrolada. O sea, se empieza a producir en cantidades grandes esta célula. Y el segundo defecto es que pierde su capacidad de apoptosis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se muere. Por lo tanto, en la leucemia mieloide crónica, lo que yo tengo básicamente es una célula que se replica mucho y que no muere, ¿sí? Tengo muchas células maduras que no mueren, pero perjudican, ¿sí? Van a perjudicar. Por eso es que la leucemia mieloide crónica parte de un grupo de leucemias que son llamadas como síndromes o leucemias mieloproliferativas, ¿no? Mielo de médula y proliferativas porque hay una proliferación otra vez exagerada, ¿no? Pues ahí está. Y por eso es que vamos a regresar otra vez, una vez más, a este cuadro, ¿no? Para tener una visión general y entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, no sabemos en qué etapa, en qué momento de esta formación de células, ¿no? En esta eritropoyesis, ocurre la mutación. No sabemos. Parece, aparentemente, en los últimos estudios, que ocurre cerca de esta célula tronco, ¿sí? Acá arriba, ¿no? Entonces, esta célula tronco es la que tal vez sí se consigue diferenciar, pero ya tiene cargando consigo un defecto, ¿no? Más o menos al pasar de acá a esta célula, que es la progenitora eh, de los diferentes linajes o multilinaje, ¿no? En esta parte aparentemente es en la que ocurre esa mutación que va a hacer que las demás células que se vayan formando se reproduzcan de forma exagerada y no se mueran, ¿sí? Ahora, esta célula que no se muere y que empieza a replicar de forma exagerada, obviamente va a causar una serie de problemas, ¿no? Hay una característica importante, una tendencia, una preferencia de esta célula tronco enferma, ¿no? Y esa preferencia es por afectar más a los granulocitos. O sea, acabamos de decir que no sabemos dónde ocurre, pero lo que sí sabemos es que por alguna razón desconocida tiene una predilección por atacar principalmente a los granulocitos. No se sabe por qué, ¿sí? No se sabe por qué tiene esa predilección, no se sabe dónde ocurrió la mutación y no se sabe por qué es que existe esta traslocación. ¿Se fijan acá arriba? ¿No? Acá tenemos dos cromosomas importantes, perdón, alguien está ingresando, dos cromosomas que van a verse afectados. Ya vamos a hablar de esto, ¿sí? Pero lo que sí podemos decir es que la primera mutación identificada de la leucemia amiloide crónica ha sido en un cromosoma que se ha denominado el cromosoma Filadelfia, ¿sí? Este cromosoma, Filadelfia, es un marcador pronóstico, ¿sí? Y nos ayuda a comprender lo que pasa un poco, porque este cromosoma atraviesa o pasa por una traslocación muy característica. Y es esta, la del cromosoma 9 por el 22, ¿no? Entonces, este cromosoma Filadelfia tiene una traslocación del cromosoma 9 con el cromosoma 22. Y lo que pasa es que al hacer esto aproxima dos genes. Muy pronto vamos a ver qué genes son, ¿no? Pero aproxima dos genes, ¿no? Para formar básicamente ese defecto de ser hiperproliferativo de forma descontrolada y de no morir, ¿no? Tiene que ver básicamente con esto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo clásico de esta leucemia, ¿no? El síndrome mieloproliferativo crónico, ¿no?
que tiene un pico más en la fase adulta, ¿no? Los pacientes que tienen el síndrome mieloproliferativo crónico normalmente tienen encima de 55 años, ¿no? Y para entender la clínica, pues, vamos a empezar, esperen, vamos a empezar avanzando un poquito, ¿no? De nuevo con nuestra visión general, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Para entender la clínica, ¿no? Tenemos que pensar que es una persona adulta, como acá está, ¿no? 55 años, ¿no? Si el paciente puede experimentar, evidentemente, fiebre, pérdida de peso, astenia, sudoración nocturna, esplenomegalia, puede tener muchos síntomas, ¿sí? Pero lo que más llama la atención, ¿sí? Fíjense, está aquí anotado, es que del 20 al 25% son asintomáticos. Son pacientes asintomáticos, ¿no? Entonces, la gran pista diagnóstica, o sea, ¿cómo vamos a saber si ese paciente tiene una leucemia mieloide crónica? La gran pista diagnóstica, ¿sí? Está en el hemograma. O sea, el 50%, por más que sea asintomático, ¿sí? Va a presentar anemia, ¿sí? Va a presentar anemia. No tiene ningún síntoma, pero el paciente tiene anemia, ¿no? Se llega a la consulta, no tiene nada sintomáticamente, pero cuando yo reviso los estudios laboratoriales, un hallazgo muy característico, ¿no? Es que tiene una leucocitosis con desvío, ¿no? Y tiene anemia, ¿sí? Entonces, esos hallazgos de un paciente sano, mayor, 55 años, con leucocitosis, con anemia, ¿no? Entonces, me tiene que hacer pensar en una leucemia mieloide crónica. Evidentemente, su leucocitosis va a ser con desvío a la izquierda, pero no tiene ninguna infección. Esto es lo importante, ¿no? Porque cuando tenemos leucocitosis, normalmente en pacientes con infección. Si tengo un paciente posoperado, o tengo un paciente con pancreatitis, o tengo un paciente pasando por un cuadro infeccioso, va a tener leucocitosis. Pero este mi paciente, quiero que entiendan bien, que está en mi consulta, no tiene ningún síntoma, no tiene ninguna infección. Yo le pido un hemograma de rutina y cuando me llega, descubro que tiene leucocitosis con desvío a la izquierda y puede tener basofilia, eosinofilia, como está aquí anotado, ¿no? ¿No? Son esas formas jóvenes que funcionan, pero son jóvenes, ¿no? Entonces, mi paciente no tiene ningún síntoma y eso me tiene que hacer pensar en una leucemia mieloide crónica, ¿no? Un paciente que no está cursando con ninguna infección verdadera, pero tiene una leucocitosis presente, ¿no? No hay ningún proceso inflamatorio, no hay nada. Entonces, tengo que pensar básicamente en una leucemia mieloide crónica. Ahora, ¿no? Esta es la misma imagen que tenemos, ¿no? Es la reacción leucemoide, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con esa leucocitosis con desvío a la izquierda, ¿no? Pero lo importante de acá, que vamos a entender ahora, es cómo hacemos el diagnóstico, ¿no? Evidentemente, si hay una alteración citogenética que causa esa mutación específica, no, lo que yo puedo hacer es buscar en la sangre periférica. Lo que tengo que detectar es la mutación de estos dos genes que están acá, los que les dije que se traslocan, ¿no? Es esa mutación BCR-ABL, que en realidad es una traslocación que está presente en el cromosoma Filadelfia, ¿no? El cromosoma Filadelfia, como hemos hablado hace unos momentos, va a aproximar este gen BCR con el gen ABL. Y eso genera